¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, Alex. Muy buena noche. Buenas noches Noche a todos. calurosa, ¿no? También. Pues es lo que tiene mayo. Entre lluvia y todo, ¿verdad? Y previa a las elecciones. Aumenta el calor y aumenta la infodemia. Ya en 3 días. Y justo, bueno, pues hoy vamos a hablar de 2 temas. Lo de la marcha del apoyo por la defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por un lado, y por el otro, sobre este supuesto pacto de paz, que ya muchos medios de comunicación ya lo daban como un escrito y todo esto, Se dieron vuelo las portadas. Cañón, pero ahorita ya lo desmenuzaremos un poquito. Pero bueno, vámonos primero entonces con lo de las marchas. Vamos con la marcha del hashtag La Corte No Se Toca. Y en redes sociales esta marcha estuvo acompañada de un discurso clasista, racista y peor aún, después de que ocurrió, pues es que no se puede decir que fue un enfrentamiento, después de que ocurrió el ataque de los que participaron en la marcha La Corte No Se Toca a las personas que estaban en plantón exigiendo la renuncia de la ministra Piña, en redes sociales hubo apología de la violencia. Hubo quienes celebraban que una persona con cubrebocas golpeara a un adulto mayor. Exacto, terrible. Así en redes sociales, el equipo de Infodemia hizo un video al respecto y vamos a verlo. Adelante. Bueno, mientras se encuentran el video, justamente veíamos lo que comentabas, el ataque a una persona de la tercera edad. Sí, parte del supuesto de que tienen el derecho de ir a golpear, a desalojar a la gente y de que tienen solo ellos el derecho a protestar. Porque las personas que estaban en el plantón, que después volvieron a poner el plantón, pues también están ejerciendo su derecho a la protesta, su derecho a la libre manifestación. Claro. Pero recordemos qué pasó en la última marcha de Yo Defiendo al INE. Iban unas personas caminando, se encontraron con unos afiches y los hicieron enojar muchísimo esos afiches y los empezaron a arrancar. ¿Por qué? Porque se creen con el derecho de quitar los afiches de la calle. La pregunta es, ¿de dónde se creen estas personas con el derecho de censurar o de atropellar el derecho de otras personas para manifestarse? Claro, de ejercer la fuerza, ¿no? Ya lo tenemos, vamos a verlo. Ahora sí. La violencia ejercida por los manifestantes de la marcha La Corte No Se Toca contra las personas que se encontraban afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pidiendo la renuncia de la ministra Norma Piña generó en redes sociales discursos de odio y discriminación. 1. Clasismo y racismo. Con calificativos como indios pata rajada, nacos, imbéciles, ignorantes, gentuza, fumigación de ratas o vándalos, usuarios de redes sociales que apoyan la marcha La Corte No Se Toca se expresaron en contra de las personas que defienden una reforma al Poder Judicial. A pesar de que los políticos de la oposición minimizaron estas expresiones y la violencia ejercida contra quienes protestaban afuera de la Suprema Corte, los términos discriminatorios estuvieron presentes en las conversaciones de redes sociales. 2. Celebración de la violencia. En redes sociales, políticos y comentaristas hicieron apología de la violencia al celebrar las agresiones con las que miembros de la manifestación La Corte No Se Toca desalojaron la protesta de quienes desde días atrás exigían pacíficamente la renuncia de Norma Piña. Entre las agresiones se pueden enlistar golpes a adultos mayores y la destrucción del memorial de los niños muertos en la guardería ABC. Infodemia. Vamos, totalmente una situación de intolerancia, sobre todo al respeto, ¿no? Y sobre todo también pues al poder, como bien lo comentabas, de la libertad de expresión. Y yo agregaría intolerancia a cualquiera que piense distinto a
quienes defienden a la Corte y además no escuchar la voz, marcar una diferencia radical entre el otro, otros y yo o nosotros, que en este caso creen que defienden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y pueden estar defendiendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, están en su derecho, pero no tienen derecho a atropellar otra manifestación o literalmente a golpear a quien no está de acuerdo con ellos. O dar pie incluso a estos discursos de odio que bien veíamos en las redes sociales. Este clasismo, este racismo que ha sido reiterado contra los simpatizantes de la Cuarta Transformación y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se escucha mucho indios, nacos, ignorantes, y también se crea una especie de elitismo que tiene que ver con lo académico. Entonces de pronto empiezan a descalificar a las otras personas porque les dicen que no tienen estudios, aunque no saben si tienen estudios o no. Pero es una situación que ya se está viendo por parte de este grupo de conservadores, se puede llamar, que se coloca por encima del otro, que además es lo mismo que ocurrió en el siglo XIX con los conservadores encabezados por Lucas Alamán. Existía una especie de creencia de que eran superiores, de que eran los dueños del país, de que sabían más y que tenían más derechos. Y que bien también lo comentábamos cuando está la nota, que es un discurso que se dio durante la marcha del INE por un pequeño grupo de élite. Así es, que fueron y quitaron los afiches, quitaron las pancartas que ya habían puesto. Y pues esto sí es grave, personas que se manifiestan y atacan a personas que no están de acuerdo con ellos. Y más grave aún, que desde las redes sociales, como ya lo vimos, se legitimaran ese tipo de acciones, esos golpes. Claro, sin duda alguna una situación grave. Como otra situación grave, pasamos al siguiente tema, que ya estamos a mitad de tiempo. Ayer justamente presentamos aquí, Miguel, sobre la propuesta del activista Delia Quiroa, que pues declaró que debe establecerse un pacto de paz, ¿no? Y justamente el presidente López Obrador, pues creo que dejó muy claro en la mañanera, pero fue malamente tomado por algunos medios de comunicación, como que casi ya estaban firmando el pacto de paz con grupos delincuenciales, ¿no? Entonces, pues es una situación que queremos que nos desmenuces, por favor. ¿Qué es lo que está pasando ahí con este tipo de, a lo mejor incluso preguntas a modo que le hacían en la mañanera, como ya manejadas, ¿no? Sí, bueno, esto ocurre a partir de una declaración que hace el presidente de la República en la conferencia matutina presidencial, pero no es el inicio, viene desde antes. La derecha, los opositores al gobierno, al presidente, han intentado vincular a el gobierno de la República con el crimen organizado. Recordemos cómo aquel video en el que el presidente de la República va y saluda a la madre de Joaquín El Chapo Guzmán, que está sentada en una camioneta, y a partir de ahí empiezan a construir la narrativa de que López Obrador pacta con el Chapo Guzmán a través de su madre. Y también reiteradamente ha intentado construir la narrativa de que el gobierno tiene relación o ha pactado con el Chapo Guzmán o con el crimen organizado. Pero ojo, quien pactó con el Chapo Guzmán, con el cártel de Sinaloa, se llama Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad del expresidente Felipe Calderón, el que supuestamente declaró la guerra contra el narcotráfico, y hoy García Luna está en la cárcel. Entonces, de pronto a los medios de comunicación hoy se les olvida justamente ese antecedente que está comprobado, que hay pruebas, que ya una corte de Estados Unidos todavía no dicta condena, pero ya declaró culpable a García Luna. Entonces empiezan a construir la narrativa para intentar vincular a López Obrador, al presidente, al gobierno con el crimen organizado. Y en ese sentido están dos portadas, justamente hoy, de dos diarios de circulación nacional. Tenemos al Reforma y al Universal. Ahí los tenemos, mira. Ahí lo tiene, está en chiquitito, pero dice: aprueba pacto con narcos, y la fotografía del presidente López Obrador. Eso está completamente sacado de contexto. El presidente nunca dijo que aprobaba un pacto con narcotraficantes. Y tenemos también la portada del Universal, que va más o menos en ese mismo tono, afirmando que el presidente de la República respalda, ahí lo vemos y está además en chiquitito, dice: AMLO apoya propuesta de pacto con criminales. Exactamente. Entonces,
todo sacado de contexto. Y mira, justamente para deshacer este contexto, ¿te parece si vamos a ver rápidamente el byte que dio el día de ayer el presidente? Adelante. La violencia es irracional y vamos a seguir buscando la paz, conseguir la paz. Y en eso estamos. Y si hay una iniciativa de ese tipo, claro que la apoyamos. ¿Con los grupos del crimen organizado, presidente? ¿No actúen con violencia? Claro que sí. Si ese es el planteamiento, un exhorto a que no actúen de manera violenta, entonces sí, ¿cómo no vamos a querer que se termine la violencia? Fíjate, en su discurso lo dice claramente, es un exhorto, es un llamado, no quiere decir que vayan a firmar un pacto de paz. Y hay otra parte donde dice, sí lo apruebo, pero eso no tiene que ser la demanda, solo la autoridad, si no es por decisión de los mismos integrantes de estas bandas, solo por decisión. Ellos deben de asumir una responsabilidad y comportarse como buenos ciudadanos. O sea, en este está el llamado. Así es, hace un llamado a los delincuentes, a las personas del crimen organizado, pero es que también tiene que ver con esta política de Calderón de plomo, de ataque, de disparos desde un helicóptero a personas que ni siquiera estaban involucradas en el crimen organizado. Esa sed de sangre que tienen algunos contra una propuesta de pacificación, de atender las causas. Y pues se está viendo que está funcionando. Claro, exactamente, y lo hemos visto, pero bueno, pues lamentablemente se nos acabó el tiempo, son temas que dan para mucho, pero ahí está ya un poquito analizado el asunto. Miguel, muchísimas gracias, como siempre, muchísimas gracias, muy buena noche.